precisamente, justamente para esta sesión, tener en consideración otro de los temas que guardan relación precisamente con el sistema vial y de tránsito. En este caso tenemos que referirnos al otro de los factores materiales, precisamente las vías. Dentro de las vías tenemos a los vehículos, ¿no? Porque, como pudimos ver en los conceptos, precisamente se requiere para hacer tránsito por dónde tienen que circular y qué elementos son los que circulan por esa estructura, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de un sistema vial en esencia si en el mismo no existe la infraestructura adecuada que son las vías y por supuesto los elementos que son los que nos permiten movilizarnos de un lugar hacia otro. De hecho, la definición fundamental, principal, básica de los vehículos nos dice que son el medio por el cual se puede trasladar o transportar tanto personas como carga de un lugar a otro sobre una vía terrestre, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver precisamente que hay una lógica en la definición, en la apreciación de estos aspectos muy importantes en la materia de realizar o de hacer el tránsito en todas y cada una de las vías, ¿no? En este caso tenemos precisamente que indicar que los vehículos se clasifican en aquellos de tracción humana, vehículos de tracción animal y vehículos de tracción mecánica a motor y por supuesto, de acuerdo a lo que les he manifestado también, vehículos de tracción eléctrica. Es la nueva tecnología, la nueva modalidad en que tenemos que incursionar muy pronto nosotros como sociedad responsable con el ambiente. En el caso de la tracción animal y de la tracción humana, me atrevo a decir yo que son prácticamente los precursores de los vehículos que tenemos en la actualidad de los momentos, ¿no? Dicho sea de paso, la misma clasificación de aquellos vehículos de tracción animal considerarían hasta cierto punto que el mismo animal es el vehículo. De esa manera, justamente se transportaban las personas, inclusive antes de la invención de la rueda, que es un invento que prácticamente vino a revolucionar el desarrollo, ¿no? Sin él no se podía ni siquiera pensar en, la, en la participación en la actualidad de los vehículos, ¿no? Con todas sus características, con todas sus cualidades y, por supuesto, beneficios. Hablando precisamente de los vehículos de tracción humana, que ustedes pueden ya observar, nosotros hemos colocado los principales, a nuestro criterio, tipos de vehículos que existen, ¿no? Obviamente de acuerdo a los niveles de investigación, a las autorías, a los estudios que se realizan, podrían existir más de elementos que pueden considerarse como de tracción humana, de tracción animal y por supuesto también de tracción a motor. Fundamentalmente, y como les digo, ¿no? De la carretilla, elemento que es muy familiar. Nosotros creo que sí hemos hecho uso alguna vez o hemos visto a alguien utilizando la carretilla. Esta carretilla tiene una sola rueda, está precisamente diseñado, acoplado, adaptado para su tracción a través de una persona, a través de precisamente los manubrios con el que cuenta esta carretilla. Precisamente tiene uso doméstico, uso para limpieza, para desalojo de material, una carga liviana, ¿no? En este caso, y lo manipula obviamente una sola persona. Tenemos el caso del triciclo, muy común, como les dije en una sesión anterior, en nuestra región, precisamente es una adaptación, es como que a una bicicleta le quitáramos la rueda, una de las ruedas, por supuesto, e invirtiéramos el sistema. En el caso del triciclo, la rueda motriz se convierte en la rueda trasera y las ruedas delanteras son precisamente las ruedas directrices. De la misma manera, también es un vehículo acoplado, justamente adaptado para que justamente la persona sea quien la conduzca
precisamente con la propulsión de pedales, ¿no? Similar a la bicicleta. Como les digo, aquí se tiene la rueda motriz en la parte posterior. Sirve, como ustedes pueden darse cuenta y lo hemos visto, para carga liviana. No es recomendable circular con personas en este tipo de vehículos por la posibilidad de riesgos de alguna lesión o algún accidente, ¿no? Tenemos también la bicicleta, un hecho del cual inclusive también vimos las maneras adecuadas de conducirla, qué precauciones debe tener su conductor, que en este caso se denomina ciclista, y por supuesto este es un vehículo que sirve para transportarnos, movilizarnos de un lugar a otro, sirve para actividades de competencia, sirve para actividades de entretenimiento, recreativas, y fundamentalmente tenemos que decir que la atracción precisamente de este tipo de vehículos se la hace justamente o se genera por medio de los pedales que impulsa precisamente la rueda motriz, en este caso es la delantera. En caso de las patinetas y patines, que también les hemos incorporado en este capítulo, si bien es cierto, tienen una aplicación limitada, ¿no? En primer lugar, porque necesitan que la superficie por la cual están circulando sea confirmada, sea firmada, sea pavimentada, sea regular, lo más regular posible, y muchas de las ocasiones esto se lo podría considerar como un juguete, como un elemento de distracción y de hecho para realizar algún tipo de piruetas, actividades relativas precisamente con la diversión, con el entretenimiento, sobre todo de los más jóvenes de la casa, ¿no? Pero igual hemos visto necesario incluirlas porque este vehículo, considerado así en general, también es accionado por una persona, ¿no? Si no fuera activado o propulsado por una persona, sería un elemento inoficioso, inutilizable, ¿no? Entonces, por eso lo hemos considerado también en esta categoría. Varias características tienen, tanto los patines como las patinetas. Por lo general son pares de ruedas. No podemos pensar en una patineta con unas 3 ruedas, 5 ruedas, ¿no? Siempre con pares. Y por supuesto los patines para el tema de fines deportivos, competiciones, entretenimiento, como les digo en algún momento. Tenemos las motobrujas. Probablemente para ustedes sea un término nuevo, ¿no? Y las motobrujas, hay que decir que por su característica es uno de los vehículos de tracción humana más rudimentarios que todavía existen, que todavía persisten, que inicialmente se les dio uso para precisamente moradores que viven o que vivían pues en sectores aledaños, recónditos, cercanos a lo que otrora fueran en nuestro país, porque lamentablemente escuchamos que tal vez desaparezca o lo concesionen o vuelva a aparecer, pero ya está eh, más desaparecido que aplicable el tema del tren de ferrocarril ecuatoriano. Precisamente las motobrujas eran un atractivo turístico, era un adicional del paquete que se ofrecía para los visitantes en cierto sector, inclusive para conocer comunidades a las cuales tal vez por vía terrestre, vehicularmente hablando, un vehículo de automóvil, digámoslo así, para ser más específico, era inaccesible llegar, solamente lo hacían a través de unas líneas férreas auxiliares que fueron o eran construidas para la finalidad. Pues ahí el visitante tenía la oportunidad de conocer la topografía, la geografía, la población, algunos paisajes muy particulares de la zona, y era bonito, ¿no? Y de hecho, esta moto bruja tiene sus ruedas metálicas precisamente adaptadas, construidas para que circulen a través de las rieles del tren, ¿no? Obviamente había que guardar muchísimo cuidado en el tema de las bajadas en descenso,
utilizando previamente y adecuadamente el sistema de los frenos. Y acá entraba vuelta la acción de los ocupantes, ¿no? Cuando teníamos una cuesta o una pendiente en ascenso, una pendiente positiva también. Ahí sí se realizaba precisamente el ejercicio de la tracción humana. Por eso nosotros hemos considerado este vehículo también acá, porque algunos lo conocerán, probablemente para otros, en el caso particular, probablemente será nuevo, como les acabo de decir, probablemente ni habremos tenido algunos la oportunidad de subirnos a un tren tampoco, y sea un término un poquito ajeno también, ¿no? Hablamos también de los vehículos de tracción animal. En el caso de los vehículos de tracción animal, como les digo, pueden ser también considerados los animales vehículo, por supuesto, claro que sí. Si estamos hablando sobre todo de los caballos y de los asnos, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar que el mismo animal puede ser el vehículo. Probablemente, y más que seguro, después ya cuando se hizo el invento de la rueda, ahí es que ya se propendió precisamente a la, a la creación de las carretas, de las diligencias, etcétera, ¿no? Y por supuesto, claro, están propulsados por animales. En la localidad han desaparecido, eh, yo lo he visto muy poco, tal vez en eventos de alegóricos, en corsos, pregones, desfiles, en época de fiestas patronales. Ahí por lo general hemos visto, en eventos sociales, a veces las novias llegan en este tipo de vehículos y era medio agradable verlo, ¿no? Pero resulta que también como los humanos tenemos derechos, también hay organismos que defienden los derechos de los animales, ¿no? Y me parece bien, me parece correcto en el fondo también, ¿no? Porque esto podría calificarse hasta como de maltrato animal. Entonces ahora también vemos que los bueyes tampoco son usados en tareas del arado, ¿no? Ya tenemos la máquina ha sustituido a estos animales. En el Medio Oriente, no he tenido la oportunidad de viajar para allá, pero allá hay los camellos, los dromedarios también son una variante de los camellos. Y en las zonas habitables en los polos, sobre todo el polo norte, que es habitable, es muy común que los perros de una raza en particular sean utilizados precisamente para la atracción de los trineos, ¿no? ¿Sí? Obviamente también hay una leyenda respecto de la Navidad, pero no hemos visto. Lo que sí hemos visto es los trineos justamente propulsados por los perritos, ¿no? Los perritos husky, los tipos lobitos. ¿Ya? Eso en cuanto tiene que ver a los vehículos de tracción humana, tracción animal. Ahora bien, respecto de esta nueva categoría de los vehículos de tracción a motor, asimismo, de este modo análogo tenemos que clasificarlos en livianos, pesados y extrapesados. ¿Y cuál es el límite? ¿O cuál es el valor mínimo para considerar una clasificación de los mismos? Todo vehículo liviano, o podemos considerar, de hecho, como vehículo liviano, aquel que pueda tener una capacidad de carga inferior a las 3.5 toneladas, como les digo, de carga, o en su defecto 3.500 kilogramos. Esos son considerados precisamente los vehículos livianos. Y cuando íbamos haciendo nosotros también la resolución del test de simulador de la Agencia Nacional de Tránsito, nos aparecían términos de la mecánica, ¿no? Y claro está, el motor conocido de tracción mecánica o autopropulsado es precisamente aquel que está o que funciona a través de una combustión interna, ¿sí? O también, como les digo, de acuerdo a las nuevas tecnologías, también puede ser un motor eléctrico, el mismo que genera o utiliza esta energía química, o en su defecto, eléctrica también,
para transformarla en una fuerza de tracción mecánica que genera este motor, la misma que la vamos a aplicar de manera similar a lo que eran las bicicletas, ¿no? Hacia las ruedas motrices, y eso genera que haya un impulso de nuestro vehículo. Esa es la teoría básica de lo que es el motor de tracción mecánica, ¿no? En este sentido. Y por supuesto, claro está, echa a andar el vehículo, echamos a andar, lo ponemos en marcha, y ya viene ahí la tarea del conductor, que es la dirección, el cuidado que debe tener, como les dije. Un conductor profesional o no profesional de cualquiera de estos vehículos, livianos, pesados, extra pesados, está obligado precisamente en un inicio a conocer cómo está conformado su estructura, debe saber cómo funciona cada uno de los sistemas, debe percatarse y preocuparse de brindarle el mantenimiento respectivo, que podrá ser obviamente asesorado, aconsejado por su mecánico de confianza, y por supuesto también las principales fallas que se pudieran presentar, y desde luego ser capaz de darle a su debido momento, oportunamente, precisamente, posibles soluciones para que no se quede, como se dice comúnmente, varado en el camino, ¿no? Y la básica que nos corresponde a todo tipo de conductores, el cambio de un neumático. Sí, el cambio de un neumático, la recarga de la batería, el cambio de la banda, chequear lo que es los niveles de presión de los neumáticos, hacer el test de limpia parabrisas, cosas de ese tipo, desde las más complejas hasta las más simples, porque precisamente nuestro vehículo se convierte en nuestro medio de traslado o de transporte de un lugar hacia otro, y tenemos que velar porque se lo haga en condiciones totalmente adecuadas, ¿no? Es decir, previo a conducir un vehículo, yo debo estar empapado de cómo este está funcionando. Y probablemente también, ¿no? Hay que recordar, hay muchas personas que tienen sus vehículos mucho tiempo, sí ya van conociendo los pequeños defectos que aparecen, y ya sabe cuáles son sus pequeños fallos y cómo poder arreglarlo sin necesidad de la participación de una tercera persona. En este caso, volviendo al tema principal, los vehículos de tracción mecánica, de acuerdo a la normativa, se clasifican precisamente en vehículos livianos, pesados y extra pesados. Teniendo en consideración, claro está, que los vehículos livianos son aquellos que soportan o tienen una capacidad de carga hasta las 3.5 toneladas o 3.500 kilogramos. Eso en cuanto tiene que ver, nosotros nos hemos permitido de la misma manera presentar una clasificación. Tenemos en primer lugar las bicimotos o ciclomotores, tenemos los tricimotos, tenemos las motocicletas, tenemos el cuadriciclo o cuadrón, el automóvil, la camioneta, el vehículo todoterreno o 4x4, y finalmente la furgoneta dentro de los vehículos livianos. Ahora bien, el bicimoto o el ciclomotor es un vehículo de dos ruedas, ¿sí? Su nombre lo dice, que están provistos de un motor y de tracción humana a la vez, por medio de los pedales, ¿no? Es una bicicleta con motor. Utiliza precisamente uno que tiene una potencia inferior al medio kilowatt, 0.50 kilowatt, como ayuda al esfuerzo muscular del conductor, y el conductor solamente debe guardar mucho cuidado en desactivarlo, detenerlo cuando basta, solamente con la propulsión del conductor. Tiene una pequeña limitación este bicimoto, que no supera una circulación de 25 kilómetros por hora en su velocidad, ¿no? Tenemos los tricimotos muy difundidos en la región litoral. Estos vehículos precisamente tienen tres ruedas, son adaptados a las necesidades, precisamente tienen un motor de cilindrada superior, no superior a los 50 centímetros cúbicos. Obviamente tiene una forma de funcionamiento muy similar a las de las motocicletas,
que en cambio tienen un motor de cilindraje mayor a los 50 centímetros cúbicos, que por supuesto, claro está, el tricimoto no debe superar la velocidad de circulación de 45 kilómetros por hora, lo que en cambio supera la motocicleta. Y aquí debe tener mucho cuidado también el conductor en lo que es guardar el equilibrio, ¿no? También vimos algunos cuidados que como conductores de motocicleta debemos guardar, ¿no? ¿Quién quita que en algún momento hayamos conducido una motocicleta o en el futuro tengamos la oportunidad de conducir una motocicleta? En el caso del cuadrón o cuadriciclo, llamado así precisamente por contar con 4 ruedas, es un vehículo liviano, un peso en masa justamente no pasa de los 550 kilogramos, 0.55 toneladas, y justamente son o están destinados fundamentalmente para transporte de mercancías. También se los ha visto en actividades de entretenimiento y también en actividades de competencia, ¿no? En pistas de difícil maniobrabilidad. Depende, ¿no? De los gustos de cada quien. Y de hablarlo en tema concreto, esta tiene una potencia máxima de 15 kilowatts, ¿no? Ya vamos viendo que va incrementando un poquito la potencia. Hablando del automóvil, tenemos precisamente que, como ustedes saben, es muy familiar. Tiene 4 ruedas de tracción mecánica, cuenta con un motor de combustión o puede ser eléctrico también, destinado al transporte de personas fundamentalmente, con un número de 5 asientos, incluido el conductor, con una capacidad máximo de 3.5 toneladas. Hacer una pequeña apreciación acá también en los automóviles. Existen aquellos tipo SUV que cuentan con una fila adicional de asientos. Por lo tanto, ya va a tener la capacidad de llevar 8 pasajeros, ¿no? Tenemos que hablar de la camioneta. Dentro de los vehículos livianos es el que nos permite justamente darle uso precisamente para el transporte de carga. Como les dije, una capacidad máxima de 3.500 kilogramos o 3.5 toneladas. Está diseñado precisamente para transporte de carga, ¿no? Nadie quita que puedan ir personas dentro de la cabina simple, cabina doble con la que cuenta, y tiene una particularidad. Su cabina no está integrada con el espacio destinado a la carga o lo que conocemos comúnmente como balde, ¿no? Tenemos que hablar de vehículo todoterreno o 4x4. Muchas de las camionetas son consideradas también 4x4 porque están justamente implementadas con la tracción en todas sus ruedas. Existen también ciertas unidades de vehículos acoplados tipo 4x4, tipo Jeep, justamente utilizados también para no solamente transporte de personas, sino más bien para actividades de competencia. A veces se los ha visto realizando tareas, actividades de abasto, y hay que justamente referenciar que estos vehículos sirven para movilizarnos en todo tipo de terreno, sobre todo los difíciles, los inaccesibles. Ahí es cuando se pone a prueba la capacidad de este tipo de vehículos considerados todoterreno. Y finalmente, dentro de los vehículos livianos tenemos las furgonetas. Precisamente las furgonetas, muy utilizadas a nivel particular, a nivel institucional, ¿sí? Justamente son vehículos de 4 ruedas, como se dice igualmente, llevan hasta 16 asientos y su cabina está integrada en el resto de la carrocería. Esa es la furgoneta, nos permite también hacer actividades de transporte contra prestación de un pago de una tarifa previamente determinada, ¿no? Estas por lo general son utilizadas para transporte de alimentos, servicios de encomiendas, eh, transporte de pasajeros, personal de una empresa pequeña, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos otra clasificación de los vehículos, precisamente, como les decía,
los vehículos pesados. A partir de esta categoría o clasificación de vehículos, estos ya nos van a permitir a nosotros transportar entre carga y pasajeros, en algunos casos específicos solamente carga y en otros solamente pasajeros, la capacidad no inferior a 3.5 toneladas, ¿no? Ya son unidades justamente previstas por una capacidad de carga alta. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las busetas, los buses, los ómnibus, los camiones de carga simple, el camión grúa o wincha también. También están aquí considerados las volquetas de 2 ejes o camiones volquetas, como se los llama comúnmente, y por supuesto los camiones cisternas o tanqueros. En el caso de las busetas, tenemos que decir que son vehículos que justamente tienen una baja capacidad de transporte de pasajeros hasta 25. Tenemos que hablar del bus colectivo o bus urbano, como su nombre ya lo dice, ¿no? Van a hacer el transporte de pasajeros en el sector de las ciudades, precisamente con equipajes livianos, ¿no? No podemos transportar sentados entre 36 a 40 pasajeros. ¿Cuál es la diferencia del bus urbano con el omnibus? Solamente el espacio acondicionado para brindarle comodidad a los pasajeros y la carga que llevan consigo. Es la única diferencia entre el omnibus y el bus urbano o colectivo, porque de hecho la capacidad en ambos está en el margen de los 36 a los 40 pasajeros. Tenemos el camión de carga simple, muy utilizado para transporte de alimentos, para fábricas de expendio de productos de consumo masivo, para recorridos sobre todo en el sector urbano, precisamente, para transporte de carne. Este vehículo automotor justamente tiene una cabina que no está integrada al resto de la carrocería, una cabina independiente del resto de la carrocería, que es precisamente donde vamos a utilizar o vamos a llevar nuestra carga. Ya vamos también en la parte final a ver las dimensiones especificadas para el ensamblaje de esto, ¿no? Es decir, que yo quiero construir un cajón para el camión de carga simple, independiente de la cabina y por sobre los valores que están determinados en la ley, no podemos, ¿no? Porque ya han sido establecidos y podría ser detenido nuestro vehículo en este caso. Tenemos el camión grúa o grúa también conocida o wincha, también lo conocemos, muy común y familiar en la ciudad porque se encargan precisamente de elevar, transportar o remolcar a aquellos vehículos que por lo general son infractores de la ley, ¿no? En segundo lugar, aquellos que han sufrido algún daño. Y tercero, tal vez por alguna necesidad en particular de sus dueños, ¿no? No solamente llevan vehículos, como les digo, pueden llevar maquinaria liviana, maquinaria pequeña, obviamente que tenga un peso inferior a las 3.5 toneladas, ¿no? Tenemos que hablar de este vehículo que tiene asimismo mecanismos y dispositivos para realizar la tarea de elevación, de transporte y por supuesto de remolque. Tenemos el camión volqueta, también conocido comúnmente solo como volqueta, ¿sí? Es un camión que tiene 2, 3 o más ejes incluidos, ¿no? Inclusive también. Está destinado para el transporte de materiales de construcción exclusivamente, no para el transporte de animales. Podría también transportar desechos de una demolición, podría también transportar insumos, materiales de construcción, como les digo, incluidos los que son los materiales pétreos también, pero es el uso más adecuado que debemos darle a esta volqueta que precisamente tiene justamente un sistema de cajón basculante, de un sistema hidráulico que se activa y permite la descarga
del material que lo hemos cargado en precisamente su cajón. Tenemos el camión tanquero o cisterna, muy útil, el camión tanquero o cisterna para transporte de agua, para transporte de leche, para transporte de combustibles, para transporte de lubricantes y algo más que sea o tenga estado líquido, ¿no? Para eso sirve el camión tanquero o cisterna. Precisamente el propósito de transportar es sustancias líquidas, como les digo. Algunos tanques o camiones cisterna también tienen adaptado un sistema en forma de flauta para hacer el respectivo trabajo en el mejoramiento, mantenimiento de las vías, sobre todo. Y en el caso, pues obviamente que no lleve agua para este fin, va a llevar leche, ¿no? Va a llevar combustibles, va a llevar lubricantes y va a transportar largas distancias. Para este tipo de camiones tanqueros o cisterna, también existe en la Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones una normativa para el respectivo ensamblaje. Es decir, no podemos nosotros acoplar a un determinado tipo de carrocería un tanque que sobreesfuerce su capacidad, ¿no? Y ya vamos a ver un gráfico para que nos entiendan un poquito mejor. Tenemos que referirnos en este caso también a los vehículos extra pesados, ¿no? Los extra pesados ya tienen otra naturaleza, tienen un uso en el caso del bus articulado, del trolebús, precisamente de masificar lo que es el transporte público. En el caso del bus articulado, como ustedes pueden observar en la gráfica, compuesto de dos partes rígidas, entre sí van a tener un sistema de sección articulada, que es inclusive imperceptible para los usuarios. Es decir, nosotros cuando usamos este tipo de vehículos, unidades de transporte de pasajeros masivo, ni siquiera nos percatamos que en la parte, en la unión de las dos unidades rígidas existe una parte articulada, ¿no? Una sección articulada. Esa es la forma en que se ha logrado precisamente lograr masificar precisamente el transporte de pasajeros, ¿no? Tenemos los trolebuses también que ya han sido una inicial introducción al sistema de transporte público masivo utilizando la red eléctrica a través de cables aéreos, pero sin embargo no es autónomo, ¿no? Sigue siendo todavía híbrido, porque también funciona con motores a combustible. Se desliza sobre neumáticos, ¿sí? Y por supuesto tiene una gran capacidad y tamaño que también le permite convertirlo en otro bus, unidad de transporte público, perdón, articulada también, ¿no? Para masificar y optimizar precisamente los recursos y tiempos, sobre todo para la movilización de personas en las grandes ciudades, ¿no? El cabezal, justamente el cabezal, una particularidad también de estos vehículos que les estoy diciendo es que tienen más de dos ejes y por supuesto, claro, está en proporción a su capacidad, va a incrementar la capacidad del motor. El cabezal, precisamente la escuela cuenta con uno de su propiedad. Les invito muy gentilmente, por curiosidad, revísenlo, revísenlo cómo es el funcionamiento, precisamente cómo está acoplado en la parte posterior la cabina hacia el remolque en sí, cómo se denomina este elemento, se llama quinta rueda, y tiene la bondad o la facilidad de que precisamente no se transmita la carga en su totalidad hacia el cabezal, ¿no? Este al menos, como les digo, puede tener dos, tres ejes, como también vamos a ver en el gráfico que les voy a mostrar a continuación. Tenemos que referirnos al camión hormigonero o mixer, ¿no? Que sirve precisamente para transportar hormigón premezclado. Tiene precisamente un compartimento que va girando
y permite llevar, como les digo, el hormigón desde la planta hacia el sitio de la obra, ¿no? Pueden ser largos kilómetros, precisamente el transporte de este material que es muy útil para la construcción de grandes proyectos, ¿no? Tenemos el camión Tolva también, es un vehículo diseñado para la carga de asfalto y cemento, sobre todo cemento a granel en gran volumen, y se lo utiliza en la construcción de carreteras fundamentalmente. En este caso, la tolva, para que nos hagamos una idea un poquito más clara, la tolva precisamente es una volqueta de gran tamaño, ¿no? Y por supuesto, ahí se lleva el asfalto a altas temperaturas y también se lleva el cemento al granel directamente de la planta al sitio de la obra. Optimiza recursos, ¿no? Y por supuesto nos permite llevar más materiales y optimizar la construcción. Como les decía, ¿no? En un inicio, existen establecidas las dimensiones de los vehículos que circulan por la red vial estatal. Estas están basadas en la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre en el Ecuador. Se expidió un suplemento del registro oficial 998, 5 de mayo de 2017. Pero en resumen, ¿qué es lo que dice este reglamento oficial? Que este registro oficial, perdón, que precisamente el ancho máximo de un vehículo no debe sobrepasar los 2.55 metros, incluido la tolerancia. Ya vamos también a ver, la tolerancia es más o menos 20 centímetros. Que por supuesto, la carga tampoco puede superar el tonelaje que está determinado para cada una de las respectivas estructuras que se han normalizado para el territorio ecuatoriano, que también la carga por su estructura, porque puede ser indivisible, porque no puede ser transportada de otra manera, porque probablemente son piezas, repuestos, accesorios para obras obras de interés nacional, sectores estratégicos. Ustedes saben, pueden ser unas piezas muy grandes. Estas tampoco deben sobrepasar los, los 1.50 metros y que por supuesto como precaución el conductor, en el caso de que sobresalga la carga de su unidad de conducción, debe colocar en el día una bandera roja o banderola roja y en la noche una luz roja como precaución precisamente para el transporte de la carga. Se habla también de la altura, lo que les decía anteriormente, es decir, no queda libre albedrío de los ensambladores de cajones para los camiones, deben sujetarse, o para los buses, precisamente para los buses, para los omnibuses, esas no pueden superar los 4.30 metros medidos desde el nivel del piso, y en el caso de los buses de 2 pisos que ya han sido introducidos a nuestro país, tampoco pueden superar los 4.40 metros. Y para que nosotros nos hagamos una idea también más clara, respecto a los buses, se habla que deben tener una longitud máxima, también como los vehículos rígidos, que son los camiones de carga simple, o las grúas, y también el camión de 3 ejes, no puede superar los 12.2 metros de extremo a extremo de longitud. Y de la misma manera, los buses articulados, así como también el cabezal incluido y acoplado al remolque, tampoco pueden superar los 18 metros de largo. Eso es lo que indica esta ley. Y aquí tienen ustedes también a consideración la tabla nacional de pesos y dimensiones, pero para mejor comprensión y para que nos sea útil precisamente la información que les deseo mostrar, precisamente tenemos acá una imagen un poquito más, con mejor resolución, con mejor calidad de resolución, en la cual precisamente nos explica lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Las longitudes máximas permitidas para circular por la red vial estatal. Digamos, este es el camión simple, ¿no? Vamos a ver un camión liviano. Camión de 2 ejes pequeño, ¿no? Este camión de 2 ejes pequeño va a soportar como máximo las 7 toneladas. Se indica de acuerdo a esta normativa que va a tener un largo no superior a los 9 metros
un ancho de 260. Si dijimos que era 255 más el rango de tolerancia, 260 y por supuesto un alto de 3 metros, ¿no? Otra unidad con la que nos hemos topado probablemente en los caminos, en las carreteras, tenemos que ver a ver, estos ya son cabezales, ¿no? El camión volqueta. El camión volqueta es el B2 de B. Como ustedes pueden ver, tiene dos ejes, ¿no? Simple en la parte delantera y doble en la parte posterior. Es una volqueta de dos ejes de 8 metros cúbicos, las que comúnmente nosotros vemos circulando por las vías del Ecuador. Estas van a soportar 18 toneladas de peso. Es decir que entre piedra, macadam, ripio, no van a superar las 18 toneladas de peso de carga. Como ustedes pudieron escuchar anteriormente, no superan el 12.2 metros de largo, no superan tampoco los 2.60 metros de ancho y también están por debajo de los 4.30 metros que les indiqué. Entonces todo tiene una razón de ser también. No manifestamos información al azar. Acá en cambio ya tenemos combinaciones, ¿no? Estas son combinaciones que precisamente circulan, tienen autorización para circular por los caminos del Ecuador. No sé si si el remolque de la institución es el 2S1, el 2S2 o el 2S3, pero para cualquiera de ellos tenemos precisamente que ninguna supera tampoco las 48 toneladas, que es el límite máximo para circular en el Ecuador. ¿Por qué acá está un largo de 20-50? Porque ya se toma en cuenta dos unidades, ¿no? Son el acople de dos unidades. Sí, lo que interesa es que acá no supere los 4.30 metros y tampoco el ancho de 2.55 con el margen, perdón, de tolerancia. Entonces, aquí ustedes, sí me gustaría también compartirles a través de archivo en la plataforma esta tabla nacional de pesos y dimensiones, sobre todo si es que alguno de ustedes, alguno de nosotros, nos interesa el tema posteriormente de la conducción de las unidades de carga pesada, ¿no? Entonces, aquí está una gráfica, lo más parecido a cómo se fabrican y cómo se proponen en nivel comercial y por supuesto con las características técnicas basadas en las normativas vigentes.